epicentro, en Diálogos en la Noche, de una política que ha caído en las manos de la terrible corrupción. Queremos hablar de política, de Estado, de democracia, de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para generar esa revolución que se nos ha quedado pendiente. Félix Rodrigo Mora, José Antonio Vázquez Mosquera iluminarán con nosotros la verdadera política que está hecha desde el amor y desde la lucidez. Te invitamos a dialogar con nosotros y a descubrir la revolución que queda por ensayar. Muchísimas gracias, José Antonio, Félix Rodrigo, por venir aquí, por volver otra vez a nuestra pequeña tele. Hoy queremos hablar de la noche oscura de la política. Tenemos a una sociedad entera profundamente desencantada. No se cree realmente en la honestidad o en la honradez de los políticos que no nos representan. Algunos hablan incluso de que esta democracia se ha convertido en una dictadura. Entonces, quiero reflexionar con los dos desde vuestros distintos ángulos de la raíz, cómo hemos llegado a esta situación, y luego, por supuesto, como siempre, dar salida, opciones y alternativas, medicinas para el mal de nuestra situación política actual. Entonces, bueno, quiero que tú eres muy también conciso en la definición de las palabras y su etimología. ¿Qué es la política? ¿Qué debería ser la política como palabra, como concepto? A ver, no sé si, o sea, yo te voy a decir un poco mi visión, no sé si exactamente si eso es la política o no, pero yo ahí como que diferenciaría la política como participación en el bien común, que me parece que es como el sentido original, los políticos, el ser humano como ser social y por tanto que tiene un deber y un derecho de participación en el bien común, y quizá un cierto reduccionismo del término política que se ha ido dando, yo creo que a partir de cierto momento en la cultura occidental, que identifica la política con el arte de alcanzar el poder. Hay algunos estudiosos, recuerdo ahora por ejemplo a Max Weber, es el arte del poder, de alcanzar el poder. Bueno, pues creo que ahí habría que diferenciarlo, porque me parece que una es mucho más amplia y la otra mucho más reduccionista. Y para mí, una de las causas de parte de los problemas que tenemos es precisamente ese reduccionismo que se nos ha ido produciendo. Un reduccionismo de visión, un reduccionismo cultural, social, a todos los niveles. Como que la sociedad occidental en un determinado momento se va fragmentando y va reduciendo sus visiones. Félix, tú como historiador seguramente nos puedes rastrear las causas y raíces de cuándo empezó ese reduccionismo de lo que es la participación. La política es el gobierno de la sociedad, ¿no? Y en ese sentido no es tan importante. O sea, la idea de que la política era el todo surge con la Revolución Francesa, que elimina, por ejemplo, la acción moral. La acción moral antaño tenía una importancia enorme. Por ejemplo, el asistencialismo, con la gente que tenía problemas, lo hacía la sociedad, y eso ha sido así en la sociedad rural hasta hace muy poco. Es muy reciente que se creen unos aparatos asistenciales del Estado que impiden al individuo hacerlo por sí mismo, o sea, colaborar, ayudar a sus iguales cuando estos tienen una situación límite. Yo eso lo rechazo. O sea, es decir, la política como acción del Estado o como intento de integrarse en el Estado, yo lo rechazo. La política tiene que ser algo de la calle, algo popular, y estar ligado al menos a dos elementos. Uno es la acción moral, es decir, la recuperación de los valores morales con el fin de que eso tenga un sentido en la sociedad, y otro a la valía del sujeto, valía autoconstruida del sujeto. Entonces, una vez que estos dos elementos se han perdido, ya solo queda ver qué partido es bueno, qué partido es malo. Todos los partidos son malos. Yo no creo que pueda haber nunca, porque el sistema les obliga a actuar de acuerdo a unos criterios. Entonces, estar buscando el partido bueno en el laberinto, no, lo que hay que hacer es dar la espalda a los partidos para abrirse a la gente de la calle, y allí establecer sistemas de autogobierno que no tengan nada que ver con las instituciones, que entre otras cosas, bueno, es lo que hizo el primer cristianismo en el siglo I o II, que todo esto se ha ocultado, pero es muy interesante ver lo que hicieron, a ver si luego podemos decirlo, ¿no? Ellos dan la espalda al Estado, solo hay que leer el Apocalipsis, dicen el Estado es el mal, y ahora nosotros nos vamos a autoorganizar en las fraternidades cristianas, en todas unas estructuras de autogobierno, de ayuda mutua, de asistencia, que crean dos sociedades paralelas, la del Estado y la de la gente. Y eso al cristianismo le da un exitazo inmenso, ¿no? Se puede explicar también por presencia sobrenatural. Yo eso pues no, pero lo interpreto mucho por esto, ¿no? Y es otra idea de la política. ¿Qué puede aportar
tú que has sido monje durante bastantes años, que puede aportar el monacato para esta regeneración? Yo no sé si tienes la postura tan radical de Félix de que el Estado realmente es el enemigo, o si es tan difícil a estas alturas de la historia de realmente sustituir totalmente un Estado por esas políticas asamblearias o convivenciales que él propicia. ¿Se puede regenerar desde una dimensión espiritual el hacer política desde el punto de vista en el que coordináis los dos, de que una participación en el bien común? No lo sé, o sea, no sé, creo que eso sí que es como una decisión. A mí me parece muy bien como que se vean todas las posibilidades. Creo que también la Iglesia, los cristianos primitivos se enfrentaron a esa situación, ¿no? Y hubo diferentes posiciones. Quizá los primeros cristianos tienen una posición mucho más crítica y más de autoconstrucción de las fratrías, de las comunidades cristianas. Y luego también es verdad que en un determinado momento se considera que es adecuado también trabajar internamente y se produce, bueno, pues un intento. Y eso tiene sus peligros y tiene un debate interno. Va a haber una serie de cristianos que consideran que se ha pervertido a la hora de trabajar a nivel de las instituciones, y otros que consideran que es positivo, ¿no? Entonces, mi posición es que creo que hay que intentarlo todo, desde lo que uno sienta que es como su vocación profunda, su llamada profunda, como intentar las diversas opciones, ¿no? Y de esa manera podemos como abordar el problema desde muchos lugares, ¿no? Creo que no tiene por qué ser contradictorio, salvo que nosotros nos empecemos a enfrentar entre nosotros, ¿no? Y luego sobre lo de la espiritualidad yo creo que es esencial. O sea, la política, hoy se habla un poco de metapolítica. Hay algunas corrientes que para mí tienen un concepto demasiado reducido de eso. Me gusta más la opinión de Panikkar o la visión de Panikkar. La metapolítica en ese sentido de que la política no es todo, sino que debe estar integrada con todas las otras dimensiones del ser humano. Entonces, por tanto, en la política es esencial la espiritualidad. Y la dimensión espiritual también necesita de la política. Hay como un diálogo inevitable entre las dos dimensiones. Si queréis, la espiritualidad nos lleva al interior y la experiencia interior me lleva al descubrimiento del otro, del alter, de la comunión en mi propia interioridad. Es como este juego aparentemente paradójico en que cuando voy adentro, voy al otro, ¿no? Ahí, recuerdo Panikkar nos decía, en este vuelo hacia el interior, descubrimos que el otro no es un aliud, una cosa, ni tampoco un alius, un otro distinto que yo, sino es un alter, es otro yo, otro como yo, y que de alguna manera forma parte de mí. Entonces, la espiritualidad sana lleva inevitablemente a trabajar por el bien común. Ahora, el bien común, si no se trabaja integralmente, con esa dimensión también interna y de construcción de la persona, me gusta más el término persona que sujeto, también va a quedar reducido y al final fragmentado, y al final va a producir posiblemente consecuencias más negativas que positivas. Ahí vamos a Félix, que también creo que el tema de la construcción de la persona y... Pues efectivamente. Ahora mismo estamos en una situación en la cual las estructuras que se han ido creando en el terreno de la política en los últimos 40 años están en quiebra. El estado de bienestar lo crea Franco. Por cierto, a ver si ya se va enterando alguna gente que el estado de bienestar en España lo crea Franco con una ley de 1963. Y esto tiene una continuidad limitada, es decir, hay una quiebra o una reducción a muy poquito de la caja de reserva, la seguridad social, y la gente está muy preocupada por el futuro de sus pensiones, ¿no? Claro, antiguamente era la familia y la vecindad la que cuidaban a las personas en los momentos difíciles, del tránsito a la muerte o de la vejez, ¿no? Y eso en realidad era muchísimo más eficaz que lo que se ha hecho ahora, porque ahora todo consiste en que pagas durante muchos años a unos funcionarios y luego esa gente te da un dinero que te lo da o no te lo da, porque ahora te van a dar cada vez menos. Entonces hay que regenerar estas redes de asistencia mutua, porque es la única salida. De hecho, ahora quizá todavía no, pero a 10 años, 15 vista, es la única salida. Es decir, tenemos que volver a una sociedad que se autoorganiza para la satisfacción de las necesidades básicas. Por ejemplo, un tema que jamás se ha conseguido resolver en el régimen actual es el problema de la natalidad, el problema de los hijos. Ahora ya resulta que este año van a morir más personas que nacer. O sea, por primera vez desde el año 42, que fue debido a la guerra, claro, la guerra civil, a los efectos de la guerra, nunca había pasado. Ha pasado
Claro, metemos a la gente en las ciudades, destruimos las redes de ayuda mutua, por las cuales las mujeres se sentían muy ayudadas por otras mujeres, por hombres, por niños para criar a sus hijos, y no nacen hijos. Entonces ya estamos en 1,2 hijos. Pero esto no hay que verlo solo desde un punto de vista pragmático. Una sociedad que no tiene hijos, que no tiene niños, es una sociedad monstruosa. Y es una sociedad que se merece todo el mal que le pase. Porque los niños son el fundamento de la vida. Y el amor más puro que un ser humano puede tener en esta tierra es lo que se lleva a los niños, ¿no? Porque los amores con adultos siempre tienen un componente de egoísmo y tal, ¿no? Sin embargo, con los niños es el amor puro y desinteresado. Entonces, todo lo que se ha hecho con la infancia ha corrompido profundamente a la sociedad actual porque le ha impedido entender la noción del amor. O sea, el amor se aprende queriendo a los niños. Eso para mí está claro. Y luego ya de ahí se quiere a los adultos, se quiere tal, ¿no? Entonces, bueno, y ahora resulta que no puede ser. Ya se habla de que en, no sé si 15 años, la población serán 4 millones de personas menos en España, la gente será muy mayor o seremos muy mayores, yo ya me incluyo, claro. ¿Y cómo va a funcionar eso realmente? Cuando todo se ha hecho por dinero, antes no era así. Antes a la gente se le ayudaba porque era vecina, por ejemplo, las relaciones de vecindad eran importantísimas, porque hay gente que te dice, no, es que era la familia, un momento, la familia era la vecindad. Y una señora tal que era vecina tuya podía ser más importante en tu vida que tu madre, en todo, ¿no? Entonces, claro, se han metido en la sociedad por un camino que es inviable, que todo se hace a base de dinero y dinero y dinero. Y entonces ahora hay que recoger velas, porque no va a haber supervivencia si no. Lo que pasa es que cómo se reconstruyen redes sociales de ayuda mutua en las ciudades actuales, que son de un individualismo total, donde nadie conoce a nadie, es una tarea, bueno, yo creo más bien que avanzamos hacia una catástrofe y luego en el proceso de comprensión de esa catástrofe empezarán a entender que la clave es la ayuda mutua y el amor y no el dinero y el estado de bienestar. Claro. José Antonio, ¿cómo se reconstruye en las ciudades una red de ayuda mutua? Porque creo que tu proyecto pasa un poco por generar también... O sea, yo creo que no es fácil, pero vamos, aparte de mi proyecto, yo sí creo que hay muchas redes que se están desarrollando, seguramente de manera muy vulnerable, con dificultades, aprendiendo sobre la propia marcha, pero creo que se trata de ponerse en marcha. O sea, la transformación debe comenzar por uno mismo, a través de uno mismo, solidariamente con otros, debe ser automotriz, de alguna forma, y con una visión también global, con una visión integral también. No solo ya universal, sino integral de todas las dimensiones. Entonces, desde ahí podemos empezar a hacer cosas, y yo creo que mucha gente está haciendo cosas. Creo que esa es una vía, la cantidad de grupos, de pequeñas comunidades, que ya digo que tendrán elementos que son imperfectos, porque siempre los va a haber, pero me parece que si intentamos prever todas las consecuencias para que sea perfecto, al final nos quedamos bloqueados. Entonces, yo sí animaría a que sigamos un poco si sentimos que eso es el camino, que nos animemos a hacerlo. Y hay un sistema tal como muchas veces cuenta, por ejemplo, también Félix en alguno de tus vídeos, ¿no? Como el Estado como una figura maquiavélica que realmente propicia estas ideologías progresistas o modernistas con sus sismos, que siempre son una deformación de la realidad, para tener un tipo de ciudadano que sirva a sus intereses. Realmente luchamos contra un Goliat que tiene una dirección clara de someternos para poder dar alimento a su máquina, a su maquinaria estatal. Bueno, Alexis de Tocqueville, en su famoso libro La democracia en América, lo dice textualmente, dice los poderes del Estado nunca permitirán que la gente se lleve bien entre sí, porque la tiranía no puede subsistir cuando la gente esté unida y se quiere. Eso es así. Entonces hay un lanzamiento de una ideología disolvente del enfrentamiento de unos con otros, hombres con mujeres, jóvenes con viejos. La sociedad actual se ha fragmentado, todo el mundo tiene que estar enfrentado a todo el mundo, los del partido de fútbol tal equipo con cual, ¿no? Entonces, claro, en estas condiciones el Estado maximiza. No es un maquiavelismo, simplemente su manera de existir, ¿no? El Estado necesita unos mecanismos para subsistir. Uno de ellos es el enfrentamiento universal, el odio de todos a todos. O sea, la sociedad actual está basada en el odio universal. No formas extremas de odio, pero sí podemos decir desamor, aborrecimiento,
por ejemplo, la función que desempeña tan horrible la teoría crítica. Siempre tienes que estar criticando todo, siempre tienes que ver mal todo, en vez de ver al otro con amor y ver, vale, bueno, puede tener 7 cosas que no te gusten, pero agárrate a las 3 que te gustan para a partir de ahí establecer un proyecto o coincidir, aunque solo sea coincidir, ¿no? La ideología crítica se lanza en los años 20 y 30 por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Y todavía hay gente que dice que hay que tener pensamiento crítico. No, hay que tener un pensamiento que busque la verdad hasta donde es posible, que sabemos que es poquito, ¿no? Y luego después la relación con los demás tiene que basarse en el afecto, en la comprensión, incluso con la gente que estás muy separado, ¿no?, de ellos, porque la regeneración de la sociedad tiene que ser un fenómeno de la sociedad misma. Por supuesto va a haber minorías que no lo van a aceptar y que van a acudir incluso a la violencia, pero la gran mayoría de la gente, el 95% de la población, sí puede ser ganable para un proyecto de transformación integral total, ¿no? Mucho más ahora cuando los paradigmas de hace 40, 50 años están viniendo abajo, porque claro, a mí me horroriza, me escandaliza ver que la gente menos de 35 años jamás encuentra trabajo. O sea, o trabajos cutres, cosas horribles. O sea, pero vamos a ver, es que eso es increíble. O sea, hay que hacer algo. No pueden tener hijos, no pueden establecer una familia, no pueden hacer nada más que malvivir, sin realmente aprender a ganarse su sustento con su propio esfuerzo, que es el elemento más educativo que hay, ¿no? Porque la dádiva y el asistencialismo de Estado es negativo. Y estas cuestiones en el futuro se seguirán debatiendo. Por ejemplo, ahora dicen, vamos a blindar los derechos sociales, dicen algunos. Vale, blindar los derechos sociales en una reforma constitucional, pero ¿de dónde va a salir el dinero? O sea, no os dejéis que vais a poner una nueva constitución con un articulito que diga blindamos los derechos sociales. Sí, bien, pero ¿dónde vais a sacar el dinero? O sea, realmente la sociedad actual está exhausta económicamente, ¿no? Entonces es necesario buscar fórmulas no monetarias de ayuda y asistencia. Yo estoy muy de acuerdo con él en que aunque estas redes que hoy existan, por pequeñas que sean, por débiles, tienen que ser generalizadas, ampliadas, porque ahí está el futuro. El futuro está ahí, no en el Estado, ¿no? Por más que el Estado pueda hacer alguna barbaridad, como hizo en la Guerra Civil, porque la Guerra Civil no es más que la emergencia del Estado en armas contra la sociedad, eso a través del ejército, ¿no? Pero hay que buscar, y es necesario una cosmovisión fundante, ¿no? Porque claro, no se puede hacer esto simplemente con criterios pragmáticos, es decir, bien, queremos sobrevivir, queremos que nos cuiden cuando seamos mayores, eso es una parte, también tiene que haber una cosmovisión. Esa cosmovisión tiene que ser la de la ayuda y el afecto y el amor, porque no hay otra posible, ¿no? Porque si no, no funciona, tiene que ser algo muy interiorizado, en el cual el individuo se acostumbre a tratar a los demás de una determinada manera, a tratarse a sí mismo y a organizar el orden político a través de la noción de amor, ¿no? Que es una noción política fundamental que se ha perdido. Cosmovisión fundante. Cuéntanos la cosmovisión fundante que tiene un monos, un monje. O sea, me parece muy importante recuperar el mito no en el sentido de algo que es irreal, sino el mito es aquello que creemos aun sin darnos cuenta, porque para nosotros es básico, ¿no? Y toda construcción de la razón necesita una cosmovisión fundante que es anterior a esa, como decía Paul Ricoeur, el mito da que pensar, ¿eh? Necesitamos el mito para pensar también. Entonces, sí que es necesario, creo que necesitamos una nueva cosmovisión. ¿Cuál es esta cosmovisión? Pues de alguna manera tiene un componente, creo, que es algo que se recibe y algo que también se elabora, ¿no? Entonces creo que ahí sí que hay una labor de ir como entre todos, encontrando esas dimensiones donde de alguna manera todos coincidimos y creemos que eso es, de alguna manera, incluso sin haberlo pensado, es fundante para nosotros. Por eso creo que sí es muy importante el introducir las fórmulas del diálogo dialogal y de un pensamiento que llamaríamos imparativo, es decir, no comparativo, sino que vamos a aprender unos de otros. Y por lo tanto se supone que también el otro que piensa distinto que yo tiene mucho que enseñarme. Vale, y en esa construcción, podríamos expresarlo, comparto esa visión, o sea, el amor, que es un término que a lo mejor se ha reducido a un elemento emocional y es mucho más, es un elemento precisamente eso de comunión, de experiencia de comunión, podría ser esa cosmovisión. Recuerdo, me gusta mucho Panikkar, y él hablaba de un término que sería el cosmoteandrismo, que en el fondo sería la experiencia mística que se puede dar en una experiencia laica, no está reducida a la religión. Y es esa experiencia de comunión con todo y con todos sin dejar de ser quien soy,
y la realidad constituida por una pluralidad que a la vez es una unidad. Y no podemos perder ninguno de las dos dimensiones. Entonces, quizá empezamos a necesitar una cultura que salga de la fragmentación, que mantenga determinados valores que a lo mejor no se deben perder, como la autonomía de los ámbitos, pero no entendiendo la autonomía como separación, sino como una identidad que se descubre en la relación. Con lo cual, me parece que tenemos ahí que hacer una reconstrucción y una armonización y reordenación de determinadas cosas. Mi intuición es que algunos puntos que hay que trabajar es esto que se ha dicho, desmonetarizar la cultura. Estamos creyendo que lo que nos hace felices siempre cuesta dinero, cuando realmente lo más valioso es gratis. El encuentro con los amigos, el amor, entonces, eso sería uno de los puntos. Otro de los puntos es llevar la ciencia al lugar que le corresponde. Estamos hipnotizados por la primacía de un pensamiento científico que no es negativo, pero se convierte en negativo cuando se rompe su lugar adecuado. Otro tema que creo que estamos ahora viviendo con exceso es la tecnocracia. La tecnocracia ha construido incluso su propio tiempo. El tiempo es casi más el tiempo de la técnica que nuestro propio tiempo. Vivimos en una tecnocronía. Bien, pues creo que tenemos también que poner la técnica y empezar a revalorizar el arte, la belleza, sin perder, por supuesto, la técnica, ¿no? Bueno, me parece que tenemos ahí mucho trabajo que hacer y creo que es muy esperanzador el hacerlo. Y que muchos coincidimos por diversas vías en llegar a un punto común. Por eso me parece que el que empecemos... Por otro lado, ahora mismo mi intuición es que o nos salvamos entre todos o no nos salvamos. Es decir, nos necesitamos unos a otros. Estamos en una crisis planetaria, podríamos decir, que nos necesitamos todos. Es decir, no es solo de la gente de Occidente. Necesitamos a los pueblos indígenas, necesitamos aprender de la historia, de los pueblos tradicionales de Oriente y de Occidente. Me parece que necesitamos ese diálogo entre todos y desde ahí ir construyendo. Félix, aportación también de esos valores que hablábamos antes, que debe recuperar esta juventud que también debería llevar a cabo esta revolución, ¿no? Esa fuerza que da la juventud para ayudar a la sociedad a acometer. ¿Qué valores tienen que recuperar los jóvenes que han perdido el camino? Mira, el sistema educativo es una máquina de destruir a las personas y se empeora cada año prácticamente, ¿no? Ahora mismo a la gente joven se la está destruyendo con un procedimiento elemental, que es obligarle a estudiar muchísimo, a estudiar cosas inútiles, que les crea además una mente repetitiva de lo que otros han dicho, que no les permite ni tener experiencias propias, verdaderas, más allá de 4 cositas, o bien al mismo tiempo no ser capaces de pensar por sí mismos, ¿no? Entonces el sistema actual es perverso porque es destructivo, o sea, y produce además una depresión muy fuerte. Cuando se recorren las universidades y mira la cara de la gente, te das cuenta, hay un estado de depresión colectivo entre el estudiante. Ya el estudiante no es un sector privilegiado, el estudiante universitario ya es un tercio más, casi el 40% de la juventud, de la gente menor de 25 años, un 30 y tantos, 38 así, va a la universidad. Claro, allí no les enseñan valores, yo no sé lo que les enseñan en realidad, cosas delirantes o a veces simplemente equivocadas, otras veces pues son como unas prácticas destructivas de la mente en las cuales pues no hay sitio para lo específicamente humano, no hay sitio para la reflexión propia, no hay sitio para el desarrollo de la propia voluntad como decisión de hacer y no hacer y energía para mantenerse en lo decidido con independencia de las dificultades. No hay convivencia, por supuesto, la convivencia está agotada y todo esto, claro, hace que la época decisiva de la juventud se pierda. Pero el sistema de dominación le viene muy bien porque ha eliminado lo que antes era un problema en las sociedades europeas, que es la insurgencia universitaria. Ya no lo hay. O sea, que no lo haya demuestra lo mal que estamos. O sea, pero tampoco hay, por ejemplo, actividades culturales específicas o de ningún tipo, o solo hay que recorrer los centros universitarios para darse cuenta, ¿no? Así las cosas, pues no nos queda mucho que hacer, ¿no? Por un lado denunciar eso y por otro saber que eso al mismo tiempo origina una crisis social enorme, porque el individuo así creado no tiene capacidad reflexiva. No es útil ni siquiera en la producción. Ahora esta cuestión yo llevo mucho tiempo diciéndola porque es una persona anulada
y entonces no tiene la energía que se requiere a veces, la creatividad, el saber estar en los procesos productivos. Por lo tanto, en cierta medida, la cultura occidental ahora, o la sociedad occidental mejor, al buscar un totalitarismo total de tipo político, está destruyéndose a sí misma. Que eso ya pasó en el mundo romano. En el mundo romano ellos buscaban un poder tan enorme, a partir del siglo II, ya antes, desde los tiempos de Augusto, que era una losa que aplastaba a la gente. Entonces la gente se quedaba aplastada, ¿no? Allí tuvieron, para la regeneración de la sociedad, tuvo la suerte de la emergencia del cristianismo, eso es así, y eso lo deberían aceptar todos los creyentes y los no creyentes, porque es una verdad que va más allá de creencias personales, y entonces se genera algo distinto, pero la primera cuestión es decir, no al Estado. Nosotros no vamos a ir al Estado, no vamos a ser soldados, no vamos a ser magistrados, vamos a vivir de espaldas al Estado y vamos a regenerar la sociedad a partir de las fraternidades y a partir de la calidad de la persona. Eso, bueno, luego tiene una cantidad de avatares enorme en la historia, ¿no? Pero eso funciona, ¿no? Y ahora pues esperemos que salgan las cosas por ahí. También es verdad que el mundo universitario se ha decepciona muchísimo, está muy desacreditado. Pero claro, yo llamo a la gente joven que no aguante la universidad, a que no se quede deprimida, los ni trabajan ni estudian, sino que se haga un plan de perfeccionamiento individual, de búsqueda de metas trascendentes, que luche, que no se quede tirado viendo la tele y mirando el móvil. Eso sería importante, ¿no? Que surgiera un sector disidente, que no caiga ni en el acumular máster y cosas de estas, pero tampoco que se quede en su casa, ¿no? ¿Qué está viendo hasta ahora de esto? Muy poco, ¿no? O sea, se ha creado una concentración de poder político tan enorme, que es muy difícil escapar de ahí. Es un adoctrinamiento permanente. Por ejemplo, lo que quería decir, los partidos políticos, ¿no? ¿Qué nos enseñan los partidos políticos? Nos enseñan a estarse siempre insultando los unos a los otros, a estar en rencillas eternas internas, pero como, o sea, mirando siempre al de al lado a ver dónde le puedes dar la puñalada por la espalda, dónde le puedes poner para ponerte tú. ¿Qué ejemplo dan a la sociedad? Es que es sustancial a ellos, ¿no? Entonces y luego verborrea sin sentido, ignorancia total, porque ¿quién se toma en serio sus discursos? Pues nadie, no tienen valor cognoscitivo, no tienen calidad reflexiva. Pero constantemente los tenemos ahí, pim, y eso afecta a la gente. La gente cree que al final la vida es acuchillar al lado, pegarse con todos, buscar cómo puedes llegar más arriba todavía. ¿Crees, Félix? Digo que José Antonio, que vamos a ir saliendo ya hacia las vías, dar vías de salida, porque los dos sois optimistas y los dos tenéis esperanza, el espiritual no puede no tener esperanza. ¿Qué hacemos? ¿Damos la vuelta a la espalda al Estado como hicieron aquellos monjes y nos vamos a generar comunidades rurales, o no tenemos estructura personal para poder generar esa revolución? ¿Qué podemos hacer? ¿Desobediencia civil ante leyes cada vez más injustas y una no participación del Estado? ¿Qué vías de salidas podemos ir dibujando para los jóvenes que nos están escuchando y que salgan de las universidades y de los mártires y se reconstruyan a sí mismos? Claro, o sea, no me gustaría como, o por lo menos yo no lo sé, o sea, no lo sé, ni sí. Se trata de que lo vayamos descubriendo, yo creo, ¿no? Aquí yo creo que se han dado ya unas ideas. Para mí sí es fundamental recuperar la dimensión espiritual, en un sentido amplio, como dimensión humana, más allá de que la podamos concebir de diversas maneras, pero eso es fundamental para reconstruir precisamente eso a la persona, para que la persona se vaya reconstruyendo. Entonces, y eso también, no hacerlo solo individualmente, sino solidariamente, en grupalidad, con otros, caminar con otros. Me parece que esa es una de las vías. Los caminos me parece que pueden ser múltiples. Yo sí creo que se puede hacer, que se puede intentar, dentro, fuera, tal, sabiendo que todo tiene sus cosas negativas y positivas, ¿no? Y practicando un discernimiento, claro, un discernimiento, pero no pretendiendo una pureza absoluta, porque si no es imposible. O sea, este mundo tiene una cierta... Si uno no se mancha las manos, es difícil que algo se encarne en la realidad, ¿no? Pero naturalmente siempre con unos límites, ¿no? No puedes traspasar una serie de límites, como podríamos decir, la dignidad de la persona, una serie de valores esenciales que esos ahí no podemos comprometer esos valores, ¿no? Pero dentro de ahí hay una enorme pluralidad. Entonces yo creo que ahí sí que es permitir, o sea, dejarnos interpelar por el corazón y por la llamada profunda que salga de ahí.
y crear y ser imaginativos. Y yo sí creo que lo hay. O sea, que hay múltiples grupos que son monjes sin saberlo, porque buscan algunas formas de fraternización, de unificación, se han abierto a muchas dimensiones, bueno, con dificultades, seguramente con necesidad con carencias y con necesidad de completar el proyecto. Pero creo que cualquier paso en esa dirección es suficiente. Y luego, en cualquier caso, ¿por qué los cristianos pudieron hacer eso? Porque descubrieron que el monstruo era una ilusión. En lo profundo, por supuesto que el monstruo es real y genera muchísimo mal, pero la fe lo que da es que la raíz de la realidad es el amor, que hay algo, lo más profundo es eso donde nos podemos apoyar, y que desde ahí, ya no solo yo desde mi cabeza, porque creo que es otro de los problemas que tenemos en Occidente, creer que las cosas es hacer proyectos desde la cabeza, y necesitamos la cabeza y el afecto, necesitamos el corazón también, y desde ahí eso tiene una fuerza sanadora muy grande. Y luego yo creo que también un elemento de gratuidad, es decir, que quizá los primeros cristianos sembraron sin ver. Entonces necesitamos, si hacemos proyectos para el futuro, por supuesto que hay que prever las cosas, pero tienen que tener valor ya aquí. Ya es valioso estar aquí juntos hablando de esto, ya es valioso que nos reunamos en un grupo de consumo, si eso tiene que ser valioso ya aquí, no en el futuro, la futura sociedad de no sé qué. El reino de Dios no es en el futuro, también hay una dimensión escatológica. El reino de Dios está entre vosotros, está aquí, está dentro de nosotros, pero también se puede traducir ese término como internos, entre nosotros, en este momento. Entonces, me parece que ahí la espiritualidad nos da muchísima fuerza. No es la única dimensión, pero es esencial. Y la espiritualidad es política, en el sentido pleno o metapolítico del término. Muchísimas gracias, José Antonio. Félix, un canto de esperanza. Vamos a ver, algunas puntualizaciones. En el primer cristianismo las comunidades, las fraternidades cristianas inicialmente eran urbanas. Se tardó mucho tiempo ¿no? De ahí que paganos eran los del campo, que eran los que no eran cristianos, ¿no? Es cierto que al principio el fenómeno es más bien el monacato, los monjes solitarios, los solitarios que iban solos. ¿Por qué? Porque lo que se consiguió al final era la convivencia. Entonces, en una sociedad muy, muy enferma, la gente lo que iba, al principio era, la palabra monje viene de monos, que es uno, ¿no? Luego hay otra segunda etapa, a partir del siglo V, donde ya empiezan los cenobios, o un poco antes, que significa vida en común, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí un momento que es el sujeto, la persona que huye de los centros de degradación para autoconstruirse a sí misma, y luego esa gente se va agrupando, más o menos en un proceso de siglos. Esto hay que decirlo para que tengamos una relatividad respecto a nuestro presente. Hoy día, claro, la vida en común es muy difícil porque no tenemos calidad, eso es así. La calidad del individuo, el saber convivir se ha destruido, y la convivencia antes era muy fácil porque lo aprendías en el pueblo, con la familia, eran unos mecanismos muy sencillos de saber cuándo tienes que callarte. Hoy la gente cree que no tiene que callarse nunca. Pues sí, hay que callarse un montón de veces y muchas más cosas, ¿no? Para que hable el otro, para que la gente tenga su sitio y tú no aproveches todo el espacio, ¿no? Entonces, estas cuestiones son ahora difíciles de encontrar. Por ejemplo, la noción de virtud, que yo en un libro mío le dedico el capítulo final, pues es secrada, ¿no? La noción de virtud no es una noción inicialmente cristiana, es una noción que viene del mundo griego y romano. Cuando le explicas a la gente que el cristianismo no rompió con el pasado, ni mucho menos en el sentido que piensan que no, que recogió la cultura clásica griega y romana en los elementos positivos. Entonces, la noción de virtud luego se reformula, pero inicialmente están paganos tan notorios como Plutarco, por ejemplo, que él era totalmente pagano, ¿no? ¿El canto de esperanza, para cerrar? Pues yo creo que habría que promover mucho más la cosmovisión del amor, entenderla para el siglo XXI, desarrollarla, que eso no lo tiene nadie, yo tampoco, porque yo entiendo que ahí está la clave, y hacerla luego el punto de partida de responder a problemas políticos y sociales importantes y relacionales, ¿no? La cosmovisión del amor fue destruida por Hollywood en los años 50 con las películas de esas, ¿no? Lo convierten en un sentimentalismo, siempre afectó a la relación de pareja, que es verdad que la relación de pareja tiene que tener amor, pero hay muchísimo más. Por
ejemplo, para mí la forma principal de amor es el amor entre los padres y los hijos, mucho más que la relación de pareja. Entonces eso allí tenía un sitio muy pequeño y hoy ya no existe. Bueno, no tenemos muchas respuestas, tú lo has dicho antes, pero estamos ahí, intentaremos irlas haciendo en los próximos años y seguro que las hacemos. Seguro que sí, a la noche oscura de la política le vamos a dar una revolución integral que empieza por el corazón de cada uno de nosotros y juntos, pues ¿por qué no lo vamos a conseguir? Si Dios quiere. Eso es. Inshallah. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti una vez más, Bea, y bueno,